Hola a todos. En primer lugar, yo lo que quería hacer es agradecer también al Departamento de Ciencias de la Antigüedad y a la universidad por estas jornadas. Lo han dicho ya esta mañana, creo que son las primeras que se organizan relacionadas con los estudios de filología clásica, pero también lo ha dicho antes Carmen, normalmente no suele ser algo que se haga en general en las universidades, así que pues tenéis muchísimo mérito por hacerlo. Y yo estoy encantada de estar aquí hoy con todos vosotros, compartiendo este rato y inspirándoos para ese momento de ¿y después de clásicas qué? ¿No? Que es una gran pregunta que nos hacemos todos. Y sobre todo quería agradecer a Marta toda la labor que desempeña para estas jornadas de hoy, pero para todo, porque siempre se puede contar con ella como, como un gran referente en el mundo clásico para salir adelante y sacar cualquier programa adelante. Bueno, Marta me ha presentado, soy Irene, pero creo que todos me conocéis más por el anfiteatro y como Latín y Roma, ¿no? Que es el nombre de mi proyecto de divulgación, mi proyecto digital para divulgar sobre el latín, la lengua latina en sí y la antigua Roma. Y también estoy aquí porque soy ejecutiva de cuentas en la agencia de comunicación Abbas PR, que ahora veremos qué conlleva ello, ¿no? Si yo me defino por algo o cuando me tengo que presentar, siempre digo que soy filóloga de vocación y comunicadora de profesión. Esta mañana el decano os decía que los que estamos aquí en filología somos gente que tenemos vocación. Y bueno, pues yo siempre lo digo, soy filóloga de vocación. En el momento en que yo tenía que elegir una carrera, yo elegí filología clásica porque conocí el latín en cuarto de la ESO y siempre lo defino como un amor en primera declinación, ¿no? El latín me encantó, entonces pues después de un cuarto de la ESO con latín, elegí estudiar el bachillerato de humanidades. Además, yo había estudiado en un colegio bilingüe que tenía un certificado de haber estudiado en la educación secundaria bilingüe y para ello tenían que conseguir 4 asignaturas de los exámenes de Cambridge IGCSE y en el momento en que yo llegué a primero de bachillerato me faltaba por cursar una. Y entonces, pues dentro de de todas las asignaturas que tenía la Universidad de Cambridge para elegir, yo decidí hacer la asignatura de latín, lo que me supuso que tuve que enfrentarme a las berrinas de Cicerón, al canto octavo de la Eneida de Virgilio y a tener un nivel de latín como si fuera una lengua hablada en un primero de bachillerato de España, cuando en Inglaterra llevan unos cuantos años más de latín, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, reto superado. Y claro, después de haber estado en ese nivel, cuando yo llegué a segundo de bachillerato, pues buceando en la web, que es algo que tenéis que hacer, ¿no? Bucear en Google, buscar nuevos proyectos, nuevos cursos, nuevos retos, pues yo me enfrenté con el reto Certamen Ciceronianum, ¿no? Y después de venir de este reto anterior del IGCSE de latín, dije, pues yo quiero ir al Certamen Ciceronianum y se lo planteé a mi profesora de segundo de bachillerato y me dijo, vale, vas a ir, pero como yo soy más de griego, aunque tú seas más de latín, tú vas a ir a la parte de la prueba nacional de griego. Así que bueno, pues hice el Certamen Ciceronianum, hice también la prueba nacional de griego y tras todo eso pues no podía hacer otra carrera que no fuera filología clásica. De hecho, en la hora de hacer las preinscripciones a la universidad únicamente puse filología clásica y en la Universidad Complutense de Madrid porque era lo que yo quería y lo que a mí me gustaba. Es verdad que antes de ello, mi familia, pues lo que hemos aquí comentado esta mañana, ¿no? ¿Cómo vas a estudiar eso? Infórmate de otras carreras, hay más posibilidades, hija, ¿no? Entonces yo antes de matricularme en clásicas fui a Aula, que si no lo conocéis es una feria que organiza IFEMA todos los años y creo que este año todavía estáis a tiempo de ir por si acaso. em, para ver qué opciones había de carreras, pero también ya de después de la carrera, ¿no? Yo ya iba con todo el panorama. Y ahí es cuando yo descubrí que había otras cosas que me gustaban y pasa a la siguiente diapositiva de comunicadora de profesión, ¿no? Porque ahí fue donde descubrí que existía este máster que yo cursé tras realizar clásicas, porque yo clásicas lo tenía muy claro, pero luego el después de clásicas que no lo tenía tanto, pero en ese momento en aula, es decir, antes de empezar la carrera, repito, yo ya tenía claro que quería cursar este máster, el de Protocolo de Comunicación y Organización de Eventos en la Escuela Internacional de Protocolo.
bueno, en este caso en la sede de Madrid, aunque tienen otras sedes en España. Entonces, pues estudié clásicas y después de clásicas yo mi qué ya lo tenía claro, ¿no? Este máster. En este máster, como tiene estas tres ramas, ¿no? El protocolo institucional, el área de comunicación y el área de organización de eventos, yo la que más me gustaba decir que es el protocolo, pero también es la más complicada de acceder porque es más a nivel, pues, un congreso, un senado y más de oposición, como luego os voy a contar. Entonces, bueno, pues decidí que el área de comunicación a veces es muy parecido, ¿no? Es lo que os contaba antes Guadalupe. Entonces, pues que se me ajustaba. Entonces decidí buscar unas prácticas que me permitieran desarrollar esas labores que ahora os voy a contar también. Y así es como empecé de prácticas en la delegación de España y Portugal del grupo de aerolíneas Air France KLM. Em, yo estuve allí hasta septiembre de 2020, que llegó la pandemia, y tuve que dejar mi trabajo. Y bueno, de ahí es de donde nació Latin y Roma, que ahora os voy a contar un poco más también el proyecto, ¿no? Y luego, pues después de este proyecto y de seguir, pues conseguí trabajar en una agencia de comunicación llamada Interface Tourism Spain y ahora mismo en Avas. Entonces, bueno, filóloga de vocación y comunicadora de profesión. Como os dije, yo tuve que hacer un parón en mi carrera profesional por la pandemia y ahí fue cuando este binomio de filóloga y comunicadora se unieron en Latín y Roma. Lo hemos dicho en las últimas ponencias todo el tiempo, que hay que estar en redes, hay que estar presente, hay que no parar y seguir moviéndose y buscando un hueco, ¿no? Entonces, pues mi hueco para mí ha sido Latín y Roma. Lo abrí como un portfolio de, pues estoy presente en redes, que se vea que yo me muevo, que comunico, ¿no? Y además lo quise unir al latín y a la antigua Roma por aquello que nos ha puesto Lorena esta mañana, ¿no? Ella nos traía 6 noticias de que el latín se está terminando, de que el latín se está acabando, bueno, y el griego también, ¿vale? Que yo me especialicé en latín y siempre llevo más el latín por bandera, ¿no? Pero al final soy filóloga clásica de las dos disciplinas. Entonces, bueno, que el mundo clásico tenía como un final, ¿no? Y yo dije, bueno, pues ya que tengo que hacer un portfolio, yo quiero poner mi granito de arena y, y defender lo que es mío, ¿no? Que es por lo que estamos todos hoy aquí. Entonces, bueno, pues de ir a hacer un portfolio de comunicación, la cosa siempre digo que se me ha ido un poquito de las manos, ¿no? Yo venía a hacer así unas publicaciones discretas, también porque yo en aquel entonces estaba dando clases particulares a varios niños y ellos me decían, jo, qué suerte tenerte y que nos lo expliques, pero claro, tengo amigos que no pueden o no se lo pueden permitir o lo que sea y no tienen esta suerte. Entonces ahí fue cuando se me encendió también la bombilla de decir, oye, ¿y por qué no, ya que tienes que hacer un portfolio y estás con esa idea en la cabeza, ¿por qué no aprovechas y lo unes también a poder enseñar y ayudar a otros niños, ¿no? Que no pueden permitirse dar unas clases o que tienen una duda específica y no hay nadie que les pueda a lo mejor ayudar, ¿no? Entonces, bueno, de ahí nació Latin y Roma, el hacer unas publicaciones en Instagram y en Facebook, pero bueno, como he dicho antes, se me ha ido un poquito de las manos. Entonces también tengo un canal de difusión en Telegram. Desde que abrió sus puertas Threads, que está asociado a Instagram, también tengo una publicación diaria, un poco con la idea hasta que tiene Néstor de un día, cada día de la semana poner un dato de la antigua Roma o una frase relevante. Por ejemplo, los miércoles, pues Mercurio nos trae un mensajito, ¿no? Con ese toque de humor. Tengo la newsletter para anunciar también las novedades que voy sacando. Tengo el club de lectura en el que cada mes leemos un autor romano. En este mes estamos con Los Amores de Ovidio y nos reunimos este domingo para hablar sobre qué nos ha parecido la obra y también cuento con catedráticos y personas asociadas al mundo clásico que vienen a hablarnos de la obra. Por ejemplo, este mes tenemos al catedrático de la Universidad Complutense, Vicente Cristóbal, que nos va a comentar Los Amores de Ovidio. También tengo directos en Instagram con otras personas que tienen relación con el mundo clásico, ya sea porque han hecho una tesis, han hecho un TFG, también son divulgadores.
Y bueno, pues cuando hagáis vuestros TFGs os invito a que vengáis y nos contéis la temática, siempre que esté relacionada con el latín, eso sí, para darlos a conocer, ¿no? Porque me parece que también es importante que las pequeñas investigaciones que hacemos en los TFGs y en los TFMs y en las tesis, bueno, las tesis ya no son tan pequeñas, pero bueno, que estas investigaciones también se den a conocer, ¿no? Entonces, para eso abrí este canal. Tengo un podcast donde voy volcando cuando tengo tiempo, donde voy volcando estas charlas que tenemos sobre investigaciones y también otra línea que se llama El arte de las metamorfosis, en el que capítulo a capítulo vamos viendo cada una de las historias que Ovidio nos cuenta en sus metamorfosis y además las relacionamos con el arte, el cine y el mundo actual. Aparte, tengo una red de apoyo a estudiantes, de la que Marta es uno de los miembros, y es que siempre desde que abrí el canal me preguntaban, ¿y cómo es estudiar clásicas? Porque estoy en bachillerato, me gusta, pero no sé muy bien a qué me voy a enfrentar. Y yo le decía, yo te puedo contar mi experiencia personal y te lo puedo contar cómo es en la Universidad Complutense de Madrid, pero yo no te puedo contar cómo es en el resto de universidades. Entonces, abrí una consulta para que se sumaran todos aquellos estudiantes que quisieran formar parte de esta red de apoyo y al final pues tengo un estudiante por cada universidad de España. En la Universidad de Extremadura tenemos a Marta y a Aurora, eso es, que Aurora nos cuenta la simultaneidad que vosotros tenéis y cada uno pues apoya al estudiante que a lo mejor pues quiere saber más sobre ese grado o se está debatiendo entre dos universidades, pues tiene una persona de contacto que le puede ayudar. Incluso gente que ya está dentro del grado pues puede contactarles para que les ayude. Desde el año pasado, desde el 26 de abril del año pasado, el día de San Isidoro, nuestro patrón, me levanté con el lema Pon un filólogo en tu vida. Y, porque creo que entre nosotros podemos hacer piña y nos debemos conocer porque todos aportamos algo en la vida de los demás. Entonces, pues creé las quedadas Latín y Roma. Y de hecho, esta tarde tenemos aquí una en Cáceres para visitar el museo con todos los que os queráis unir a las 6:30. Em, y básicamente, pues se trata de hacer un plan relacionado con el mundo clásico, aprender todos juntos y luego también podernos conocer y crear sinergias y quién sabe, incluso amistades, ¿no? Por otra parte, cuando inició el proyecto tenía un reto de traducción en el que los miércoles subía dos nuevos textos, uno más fácil y otro más difícil, y al miércoles siguiente sacaba la solución a esas traducciones, ¿no? Y aparte, en el transcurso de la semana me podían enviar y yo les corregía y les ayudaba con lo que se les hubiera atascado en la traducción. Tengo infografías, tengo las agendas escolares que salen cada mes de junio con una temática distinta cada año. La de este año está ya Working in Progress, ahí lo dejo. En Navidad tenemos el calendario de Adviento cada año con una temática. En agosto, el 19 de agosto, para celebrar el Día Mundial de la Fotografía, tenemos el concurso de fotografía. Y de vez en cuando, pues también tengo unas playlists que son colaborativas entre las canciones que me quieren pasar los latinos y romanas, ¿no? Entonces, bueno, como he dicho, pues se me ha ido un poco de las manos, ¿no? Pero creo que es una forma de llegar a todo el público, ¿no? Que pueda tener un interés en la antigua Roma de una manera un poco didáctica y distinta y cubriendo pues como todos los aspectos que se pueden plantear, ¿no? Y bueno, pues de momento tiene esto, pero siempre ya sabéis que puede ir sumándose cosas, ¿no? Pero bueno, aunque hoy no estoy aquí para hablar de mi libro, sino que estoy más para hablaros de cómo es trabajar en comunicación, ¿no? Que es a lo que profesionalmente yo me dedico. Como decía, yo tenía bien claro que quería trabajar en comunicación, entonces hice un máster especializado en ello y luego pues he ido pasando por varias etapas, lo que llamaríamos cliente en el France KLM y en agencia en el caso de Interface y en el caso de Avast actualmente. Entonces ahora vamos a ir viendo un poco cómo vamos a desengranar estas piezas del puzzle, ¿no? Entonces, lo primero, hemos dicho que tenemos que hacer una formación, ¿no? En este caso, pues ya tenéis la carrera, ahora ya viene el posgrado o el máster. Para dedicaros a la comunicación, pues podéis hacer un máster más genérico de comunicación en sí o periodismo, o antes Guadalupe os decía que ya había hecho uno de comunicación política porque ella se quería dedicar a la política, ¿no? Pues bueno, también podéis plantear esa opción de decir, oye, a mí es que me gusta trabajar en comunicación, pero me gustaría trabajar pues en política o en el mundo deportivo o,
o más en el mundo de las artes, ¿no? Pues ahí ya lo que veáis y lo que os guste, ¿no? Os he puesto aquí esta página web, mastermaestrías.com, en la que podéis comparar los distintos másters que hay tanto en universidades públicas como privadas y además lo podéis filtrar por ciudades, por tipo de especialización, por tipo de máster, etcétera. Y también os pongo aquí como dato muy importante para que tengáis en cuenta el que ese máster tenga un título oficial, porque si luego el día de mañana vais a cursar una oposición, el título os va a contar más que si es propio. Y Lorena pone cara de yo lo sé, efectivamente. Vale, entonces, una vez que ya tenemos nuestro máster y ya sabemos un poco de qué va el mundo de la comunicación, ¿no? Pues antes los han sacado el cursus honorum por la investigación, pues para trabajar también hay un cursus honorum. Entonces, aquí este personaje que lleva una toga así más cortita y como más pobrecita, que sería un esclavo en la antigua Roma, ¿no? Pues en el mundo del trabajo sería el becario. Y bueno, pues todos seguro que habéis hecho el chiste de sí, aquí el becario trayendo cafés, ¿no? En verdad no es así, los becarios también trabajan, lo que pasa es que, bueno, pues es el escalón más bajo, ¿no? ¿Cómo es el becario en el mundo laboral? Pues el becario trabaja dentro de un acuerdo que tiene su universidad o institución educativa con la empresa en sí, y él se acoge mediante un anexo, ¿vale? Y además su trabajo, pues como el de los esclavos en la antigua Roma, puede estar remunerado o no. Eso va un poco en función, aunque se intenta que sí que lo sea. Y las labores, ya os digo, que normalmente son las mismas, aunque a lo mejor lo que sí que cambia es más el, el horario laboral, ¿no? Que a lo mejor son solo lo que sería el horario lectivo. Como segundo paso, ya le veis ahí un poco mejor equipado con la estola y demás, sería el contrato en prácticas, que sería un acuerdo ya entre el estudiante o el joven, porque no tienes por qué estar estudiando, sino que puedes haber ya terminado tu formación, pero sigues siendo tratado como joven por la administración y entonces puedes conseguir un contrato de máximo 2 años en el que el primer año vas a percibir el 60% del sueldo y el segundo año el 80%. Y ya en el tercer año, si la empresa puede, pues te deberían hacer indefinido, ¿no? Y en este caso, pues ya eres como un trabajador normal, entre comillas, ¿no? De la empresa, pero tu salario y tus condiciones, pues no son las mismas porque tienes un contrato especial, pero a efectos prácticos más o menos. Y luego ya, por último, el último escalafón, ya lo veis aquí con la corona y bien condecorado, ya sería el tener un trabajo indefinido y formar parte en sí de la plantilla, ¿no? Pero también, por otro lado, pues se puede trabajar por oposición, igual que hemos visto esta mañana para los colegios y demás, pues más o menos el proceso sería el mismo, ¿no? Y al final pues tendrías tu contrato indefinido, ¿vale? Entonces, una vez que ya hemos visto las diferentes etapas y ya tenemos ese máster, pues ahora ya sea de becario, ya sea de contrato en prácticas o ya sea indefinido, ¿cómo es trabajar en comunicación? ¿O dónde puedo trabajar en comunicación mejor? Bueno, pues las labores de comunicación las desarrollamos dentro de un gabinete de comunicación y prensa de cualquier empresa o institución, ya lo decía antes Guadalupe, si no se comunica no ha pasado, ¿no? Entonces, pues las empresas e instituciones tienen que lanzar sus mensajes para que los demás los podamos conocer, ¿no? Pensad en cualquier empresa, pues tengo delante aquí una botella de agua, pues esta empresa de botellas de agua pues también tendrá que hacer algo para que compremos esta y no la botella de al lado, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces todas las empresas normalmente suelen tener su propio gabinete de comunicación, pero luego hay otras empresas que deciden externalizarlo y que contratan a agencias de comunicación. Entonces las agencias pasan a ser ese departamento, ¿no? Para las empresas que les contratan, que puede ser que les contraten para que les lleven absolutamente toda la comunicación o simplemente para que les desarrollen pues una comunicación puntual o un evento o una presentación de producto o lo que sea. Y luego, pues por otro lado, tenemos el otro lado, el que nos cuenta la peli, ¿no? Los medios de comunicación, ¿vale? Entonces, una vez que ya sabemos dónde, pues ahora el cómo es, ¿no? eh, entre agencia y gabinete de comunicación, las labores más o menos son las mismas. Lo único que, como decía, cuando trabajas en un gabinete, estás dentro de la propia compañía
y formas parte de ella y estás en el departamento de ellos, mientras que cuando estás en una agencia, estás externo a esa compañía y a la vez que desarrollas el trabajo para la empresa A, lo puedes estar desarrollando también para una empresa B, C y D, o incluso a veces más de 3 cuentas, ¿no? Y bueno, pues ¿qué haces? Pues les elaboras el plan de comunicación, ¿no? De, oye, que este año vamos a tener este tipo de hitos, ¿cómo los vamos a contar? ¿Cuándo los vamos a contar? Vamos a preparar un evento o va a llevar una nota de prensa, que es una comunicación que redactas y que envías a los medios para que ellos lo publiquen y hagan altavoz de lo que estás contando. Em, también puede ser que ahora ya en este, iba a decir, en este mundo en el que vivo, ahora también tenemos el papel de los influencers, pues también ahora ya se empieza a trabajar con ellos, ¿no? Y con las redes sociales. Entonces, todo ello es lo que se gestiona desde un gabinete, ya digo, tanto de la propia empresa como desde una agencia. Y luego, como medio de comunicación, pues las empresas e instituciones te van mandando sus comunicaciones y tú, pues, con lo que te llega, vas elaborando tus noticias y las publicas, pero también, pues, tienes que estar investigando y buscando para elaborar tus publicaciones. En este punto, ya que estamos hablando de medios de comunicación, quería también hacer un matiz de que puede ser que trabajes como plantilla del propio medio de comunicación, pero también puedes trabajar como freelance, es decir, que eres autónomo y trabajas para varios medios de comunicación vendiéndoles tus artículos, así como un dato. Entonces, bueno, ahora os quiero traer algunos ejemplos de donde yo he estado trabajando, ¿no? De qué funciones hacemos las personas que trabajamos en comunicación, ¿no? Os he contado antes que yo trabajé para Air France KLM dentro de su gabinete de comunicación y prensa en la delegación de España. Y cuando yo estaba trabajando para ellos, la compañía KLM, que es la compañía aérea de Holanda, de los Países Bajos, cumplió 100 años. Es decir, en 2019 KLM hacía 100 años desde que abrió sus puertas y desde que comenzó a volar allá en 1919. Entonces, para ello era un gran momento de la compañía y para ello, pues en Ámsterdam, en la sede de KLM, se organizó un super evento al que quisieron que periodistas de todas las delegaciones donde trabaja KLM fueran para ella, ¿no? Que es la foto que tenéis arriba a la izquierda. Entonces, pues desde España también llevamos a periodistas para que participaran y pudieran hablar de ello a los medios, en los medios españoles. Luego en Madrid también hicimos un evento. De hecho, me veis a mí ahí con el director general que le estaban haciendo una entrevista, ¿no? Y fue el momento en el que lanzamos el mensaje dentro de Madrid. Además, pues quería que a personas como vosotros que estáis hoy aquí escuchándonos, pues supieseis que KLM estaba cumpliendo esos 100 años, ¿no? Y tener un gesto con ellos. Entonces lanzamos una acción de marketing en la que a través de un jueguecito con una app que creamos, pues podíais conseguir un billete de avión para llegar a Ámsterdam, ¿no? Aparte, se mandaron notas de prensa y de todas estas acciones fueron saliendo noticias en los medios, como podéis ver abajo a la izquierda, pero luego también en comunicación, que siempre he estado hablando como la externa, pero también tenemos la parte interna, es decir, que nuestros propios empleados sepan lo que está pasando y que estén informados y no se enteren por los medios, ¿no? Entonces, pues en este momento también tuvimos un evento y una comunicación para empleados, que me veis a mí aquí con la tarta posando con mi anterior jefa. Y para nuestros pasajeros también hubo una acción especial en el aeropuerto el mismo 7 de octubre, es el aniversario de KLM, donde les dimos un trozo de tarta a todos los pasajeros de un vuelo especial y también un regalito, ¿no? Entonces, bueno, pues el gabinete de comunicación está detrás de toda la coordinación junto con marketing de todas estas acciones y de que sobre todo pues que se nos oiga, se haya ruido, ¿no? Y demos a conocer. En este caso porque eran los 100 años, pero cuando teníamos una nueva ruta, por ejemplo, Madrid-Ámsterdam ya está abierta, pero imaginaos que se abre de nuevo, ¿no? Pues también habría este tipo de acciones, ¿no? Para que lo veáis un poco de ejemplo. En este caso, en el caso de Wow Porto, que muchos lo conoceréis porque he hablado de ello varias veces en Latín y Roma, se trata de un distrito cultural que está en Oporto, que tiene 7 museos y 12 restaurantes. Y en este caso, cuando yo trabajaba en la agencia Interface, era uno de mis clientes junto con Lituania y con una cadena de hostels en Alemania que se llama A&O. Entonces, bueno, pues para ellos organizábamos viajes de prensa, es decir, que periodistas fueran hasta Oporto
y conocieran este distrito y sus museos y sus restaurantes. Y bueno, os he querido traer aquí un ejemplo de mí misma en uno de los viajes de prensa, ¿no? Y luego la publicación que salió en La Razón, en doble página en la versión impresa, en la que, bueno, la persona que veis ahí andando en la piscina y sentada en el banco soy yo, que también a veces eres modelo, ¿no? Para los periodistas que viajan. ¿No? Y entonces, bueno, pues a la vez que estaba gestionando este viaje, pues estaba gestionando otras cosas para otro cliente y un evento también para el propio WOW, ¿no? Entonces, pues un poco para que veáis las labores de los gabinetes de comunicación. Y por último y no menos importante, pues Latini Roma, si tiene detrás a alguien que se dedica a la comunicación, pues también se aplica, ¿no? Para el propio proyecto. Entonces, bueno, cuando lancé la red de apoyo a estudiantes, de la que os he hablado antes, también redacté nota de prensa y la envié a los medios especializados en educación en este caso, y tuvimos una publicación en Cadena COPE para que veáis que todo se tiene que comunicar, porque como os hemos dicho antes, si no se comunica, no ha existido. Entonces, bueno, pues incluso para este tipo de acciones, ¿no? Y nada, pues por mi parte esto es todo. Si tenéis alguna pregunta, aquí estoy.